¿Ha padecido usted vértigo, mareo, inestabilidad en la postura? Es el tema que trataremos hoy con el doctor Rodolfo Calleja Rojas, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo, de la palabra epilepsia, y especialista en medicina del sueño. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues ahora aquí para platicar de ese tema que es tan común, pero que a veces no nos queda muy claro, bueno, cuando nos toca, cuando somos pacientes, pues qué nos está pasando, ¿no? Y de hecho, la distinción entre vértigo y mareo termina siendo bastante subjetiva, depende mucho de la persona. En los libros existen definiciones muy claras, pero cuando uno le pregunta a una persona, pues es más complicado, ¿no? A veces las cosas dan vuelta, a veces uno es el que da vueltas, a veces el piso es el que se mueve. Entonces, en realidad, esforzarse tanto por saber qué palabra es, bueno, sí depende del especialista, pero en realidad la evaluación es lo importante, ¿no? Ver qué es lo que está pasando. Ya lo creo. ¿Y el vértigo y el mareo son controlables o curables? Va a depender mucho de la causa y, por ejemplo, en niños y en adultos jóvenes puede existir un vértigo que se denomina benigno. El nombre es muchísimo más largo, es vértigo postural paroxístico benigno, es el nombre completo, pero es un vértigo que tiene que ver con el oído interno. Habitualmente mejoran mucho con lo que se llaman maniobras de reposicionamiento. Hay unas piedritas dentro del oído que nos ayudan a sentir dónde está nuestro cuerpo, eso, o la posición de la cabeza, y a veces alguna de esas se sale de su lugar por un golpe muy pequeño, por un movimiento muy rápido, y mejoran muchísimo solo con maniobras en el consultorio, ¿no? Entonces, por eso le han Hombre. llamado benigno, porque fuera de eso no habría ningún otro problema. ¿Y los otros tipos que no son benignos? Ese es donde de nuevo entramos los médicos especialistas, porque bien podría ser, pensando en cosas sencillas, quizás una migraña. Decíamos que hay muchos tipos de migraña, hay una en particular que se llama migraña vertiginosa o con vértigo. En niños o en personas de la tercera edad, si antes no se tenía y se empieza de forma súbita, habrá que sospechar que no sea epilepsia. Decíamos en alguna ocasión previa que epilepsia no es igual a convulsión. Entonces, una manifestación de epilepsia bien podría ser un vértigo o un mareo súbito que se quita también rápidamente. Y ya cosas más serias que hay que evaluar o investigar es que bien podría ser un tumor en la parte baja del cerebro o un infarto cerebral en personas, por ejemplo, mayores de 45 años, sobre todo si son sedentarios y no hacen ejercicio, Eso. evaluar que no haya sido un infarto cerebral, ¿no? ¿Qué es la inestabilidad postural? Pues es ahí donde empiezan los juegos con las palabras y es, insisto, sí es tarea del especialista saberlo, no tanto de la persona que lo padece, porque a veces uno dice, bueno, siento como mareo, cierto como Ah, vértigo, pero cuando uno lo revisa, no es ya. del oído, no es un tumor, es más bien dificultad en mantener la postura. Y esto habitualmente se ve frecuentemente en personas con diabetes de larga evolución, y en personas con enfermedad de Parkinson. Ambos pueden tener dificultad en la postura, como que el piso se les mueve, pero no tiene que ver con el oído y no tiene que ver necesariamente con el cerebro, sino con otros procesos. Juan Carlos Vázquez le pregunta, doctor, dice, acaban de diagnosticar a un jugador de los Vaqueros de Dallas con el síndrome de Guillain-Barré y pregunta él, dice, ¿su actividad como jugador de americano pudo ser un detonante? Ay, qué buena pregunta. Bueno, estamos hablando de vértigo y mareo. El Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que habitualmente da debilidad y otro tipo de enfermedades. No necesariamente el deporte, este deporte en particular, digo, la NFL, el box, estos deportes de contacto se han asociado más bien con esta famosa demencia o Alzheimer que le da a las personas después de muchos golpes o hasta con parkinsonismo. Guillain-Barré es una enfermedad más bien autoinmune que puede darse, el 50% de las veces no sabemos la causa, pero otro 50% es por una infección más bien y después una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, el deporte probablemente no No sería la necesariamente. causante. Volviendo al tema, doctor, en Neuroclinic pueden entonces equilibrar o quitar ese vértigo, ese mareo y esa inestabilidad postural. Así es, la intención es determinar cuál de estas causas podría ser y una vez que tenemos identificada la verdadera causa, entonces dar un tratamiento específico. Decíamos, si tiene que ver con el oído interno, quizás solo con maniobras en el consultorio mejoren. Si tiene que ver con Parkinson o diabetes, esta inestabilidad postural, pueden beneficiarse de medicamentos, pero específico para estas enfermedades. Y insisto, si están, sobre todo adultos jóvenes, que no lo tenían antes, pues sospechando que vaya a ser un
infarto o migraña o epilepsia, bueno, hacer los estudios pertinentes, dar el tratamiento adecuado. Así Y se es. pueden hacer un neurocheckup, ¿verdad? Ahí con usted. Así es. Cuéntenos, este mes ¿qué incluye y todavía- cuánto cuesta? Todavía estamos en el mes del neurocheckup. La idea es que las personas puedan acceder tanto a una consulta de especialidad en neurología como a una evaluación en nutrición, ¿no? Decíamos, hemos dicho muchas veces que la nutrición es importante no solo en la salud, sino también en la enfermedad, pues estas personas requieren de un tratamiento específico nutricional, un plan de alimentación, una evaluación nutricional. Entonces las tres cosas van incluidas: consulta de neurología, plan nutricional y una evaluación en nutrición. Entonces, si nosotros llevamos el coche al servicio cada 5,000 o 10,000 kilómetros, si cuando trae un sonidito lo llevamos a que lo chequen, si cuando algo falla en la casa le llama usted al plomero y se lo arregla, ¿por qué no hacer caso a lo que su cuerpo le dice? Así es, sobre todo si el zumbido viene en el oído, dentro de la cabeza, bueno, definitivamente hay que checar qué es lo que está pasando. Vale mucho la pena identificar antes de tiempo, es decir, antes de que sea muy grave o sea muy tarde. Siempre se puede hacer algo para prevenir las enfermedades, sobre todo a nivel del sistema nervioso, es decir, del cerebro, ¿no? ¿Y dónde está Neuroclinic para atenderse? Estamos en Alfredo de Lewis, 1901, casi esquina con Aquiles Cerdán, aquí al norte de la ciudad, una cuadra del primer anillo. Estamos de lunes a sábados, desde las 9 hasta las 8 de la noche, para que Horario corrido, sin Así pretexto. es, puedan ir y atenderse en el mejor momento que puedan. Ahora que volvieron los niños a la escuela, en las tardes, en las mañanas, con todo gusto estamos para atenderlos. En vez de irse a la cantina a veces en la tarde, en la noche, un sábado, pues váyase a checar ahí su neurocheckup a Neuroclinic. Imagínese, está abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué pretexto tiene? Es que el trabajo a las 6 de la tarde de un sábado, Para la salud no hay que tener trabajarás en Nissan, porque no creo que en ¿Verdad? otro lugar estés muy activo a las 6 de la tarde de un sábado. Trabajas tanto, debe ser. En Termápolis, dice Vigilar Juan Carlos. también tu En una cerebro. gasolinera, a lo Bueno, mejor, el así despachador. es, Pero bueno, así es. ahí los espera el doctor Rodolfo Callejas, teléfono 153-0449. Claro que sí, con todo Bienvenido, gusto. doctor Callejas. Muchas gracias. Buenos Hasta días. luego. Buen día. Neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo, especialista en medicina del sueño.